Amigos, sean bienvenidos a este segundo módulo del curso sobre infracciones y sanciones tributarias. Ahora vamos a conversar sobre otro tipo de infracciones y son las que están específicamente indicadas como infracciones a los deberes formales contenidas en el artículo 94 del Código Tributario. Recordemos que existen dos tipos de obligaciones para el contribuyente, las obligaciones sustantivas y las obligaciones formales. Cuando nos referimos a obligaciones formales, estas no se relacionan con dinero, sino más bien con el cumplimiento de elementos formales, pero que si no se cumplen en el tiempo establecido en la ley, en la normativa tributaria, pues van a tener una sanción correspondiente. Así es, Álvaro. Y fíjate que la primera infracción a los deberes formales que la ley establece es la omisión de dar aviso a la SAT de cualquier modificación o actualización que se haga a los datos de inscripción, a lo que conocemos en la práctica como la actualización de datos en el RTU, que es sencillo porque se hace desde la agencia virtual del contribuyente. Ahí realiza una actualización en el RTU. Y es que a veces nos vemos o tenemos casos de personas que están omisas, tal vez no pueden sacar una solvencia fiscal porque no han actualizado datos. Y es pues una obligación relativamente sencilla de cumplir. ¿Qué pasa? Yo realizo alguna modificación, por ejemplo, me cambio de dirección, cambio mi domicilio fiscal, la ley me da 30 días hábiles para que yo pueda realizar la notificación a la SAT por medio de esta actualización. Si yo no lo realizo en ese plazo, me va a correr una multa y esta multa es diaria. Son 50 quetzales por cada día de atraso y la ley pone también un máximo, que son 1,500 quetzales. Y también importante evitar incurrir en ese tipo de sanciones, haciéndolo todo adecuadamente y en el tiempo que corresponde. También ahora que mencionabas esta infracción de no dar aviso, también me venía a la mente otra que también está establecida en el artículo 94. Por ejemplo, el adquirir bienes o servicios sin exigir la factura o el documento que corresponda cuando se realice este tipo de transacciones. Por ejemplo, el comerciante que tiene ahí su venta de bienes, pero no tiene respaldado con factura, eso incluso se podría presumir que hasta de contrabando podría ser. Entonces es importante tener esos documentos a la mano, ¿verdad? Evitar adquirir bienes y servicios sin exigir facturas, porque ahora viene la multa. La multa va a corresponder al impuesto que se dejó de percibir por parte de la administración tributaria en esa factura que no se emitió. Pero si el adquiriente denuncia ante la SAT de que el vendedor pues no le emitió la factura o se negó a entregarle este documento, va a quedar exonerado de esta sanción. Así es, Álvaro. Y fíjate que también hay otras infracciones que pueden o que se relacionan con los libros de contabilidad. Y en primer lugar tenemos nosotros que habilitarlos, los tenemos que habilitar, se tienen que llevar al día y operarse de acuerdo a lo que la ley establece. Pero ¿qué pasa si alguien no está llevando al día los libros contables? Tanto los que establecen las leyes tributarias como, por ejemplo, también las leyes donde se fundamenta la creación de las distintas personas, comerciantes, por ejemplo, el Código de Comercio o las otras leyes. Entonces, si no se llevan al día, aquí pues la ley establece una sanción de 5,000 quetzales cada vez que se fiscalice. Y ¿cuándo se considera que los libros están operados al día? Pues cuando se operan dentro de los 2 meses calendarios inmediatos siguientes al que se realizaron las actividades u operaciones. Ahora, ¿qué pasa si se están llevando, tal vez se están operando al día, pero no se están cumpliendo con los requisitos que las leyes establecen que tienen que contener cada uno de estos libros? También la sanción es de 5,000 quetzales cada vez que se fiscalice. Claro, bueno, importante poder establecer esta situación para que puedan llevar los libros de la manera adecuada como establece la ley. Otra de las infracciones que también menciona el Código Tributario en el artículo 94 es el hecho de que la persona que tiene un negocio pues oferte los bienes o los servicios sin incluir el impuesto, en este caso el impuesto al valor agregado.
recordemos que debe estar incluido en el precio que se coloca al público para que los pueda adquirir, porque muchas veces dicen, bueno, este producto vale 100 quetzales, bueno, pero si quiere factura van a ser 112. Eso no puede ser porque el artículo 10 de la ley del IVA establece que el precio que se coloque al público ya debe de incluir el IVA, y también está para que el contribuyente pues pueda denunciarlo, porque hay una sanción para el vendedor que haga este tipo de situaciones. Hay una multa de 5,000 quetzales cada vez que se incurra en esta infracción, Mildred. Fíjate, Álvaro, que algo interesante de esta infracción es que no solo la ley tributaria obliga a ofertar los bienes o servicios con el impuesto incluido, sino también la famosa ley de la DIACO, ¿verdad? Que todos conocemos, también ahí nos obligan. Entonces, ojo que no solamente podríamos ser sancionados por las leyes tributarias, sino por otro tipo de leyes. Y fíjate que ahora vamos a platicar un poquito en cuanto a las infracciones que pudiesen cometer los agentes de retención, ¿verdad? Ya nosotros hablamos anteriormente de no enterar en tiempo las retenciones que haga. Pero ¿qué pasa si alguien que está obligado a retener no lo está realizando? Entonces acá la ley establece una multa equivalente al impuesto, ¿verdad? Que se tuvo que haber retenido y no se hizo. Entonces acá es importante, ¿verdad? Tener en consideración en si soy o no soy agente de retención. Y a veces en el IVA no hay tanto problema porque incluso hay listados donde aparecen los agentes de retención. Pero en el caso del ISR, el mismo contribuyente tiene que conocer su situación y determinar si está como encuadrado dentro de los escenarios que esta ley de actualización tributaria establece. Y fíjate que después de que el agente de retención realice la misma, tiene una obligación de entregar la constancia correspondiente. ¿Qué pasa si el agente de retención tal vez sí está reteniendo, pero no le está entregando la constancia? Hay una multa de 1,000 quetzales por cada constancia que no se esté entregando. Entonces, date cuenta que la responsabilidad de ser agente de retención pues encuadra como bastantes factores y hay que tener cuidado de cumplir todos los aspectos. Así es, Mildred, porque ya previamente pues habíamos hablado específicamente sobre una infracción relativa a las retenciones, pero también, bueno, ahora que lo mencionas, importante poder atender esa situación. Pero ¿qué pasa con los contribuyentes que presentan sus declaraciones después del plazo establecido en las leyes tributarias específicas? Por ejemplo, en la ley del IVA tenemos todo el mes siguiente para poder presentar la declaración. Existe una sanción de 50 quetzales por cada día de atraso. Esta sanción no puede llegar más allá de 1,000 quetzales, así que también es importante poderlo considerar y atender los plazos que están establecidos tanto en la ley del IVA, del impuesto sobre la renta, que correspondan para evitar caer en esta sanción. Así es, Álvaro, y mira que cuando uno habla de temas interesantes el tiempo vuela, y fíjate que ya ahorita hemos llegado al final del módulo 2, así que invitamos a todos los participantes a que nos acompañen al siguiente módulo.